negocios y de finanzas. En el día de hoy, bueno, amanecimos con una noticia bastante polémica y tiene que ver en torno a las plataformas de movilidad, luego de que se conociera un proyecto de ley pues, que pondría en jaque a las plataformas en Colombia. Para ahondar en este tema y para explicar un poco cuál va a ser el futuro de aplicaciones como Uber, Didi, Cabify, InDrive en el país, tenemos a José Daniel López, quien es el presidente ejecutivo de Alianza en Colombia, el gremio pues, que reúne a este tipo de plataformas. José, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación a Portafolio. Bueno, Joana, buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos siguen hasta ahora. Claro que sí, muchos de nuestros usuarios y lectores están bastante preocupados y quisieran conocer un poquito más en detalle qué pasa con este decreto, este proyecto de ley. Y bueno, ¿qué pasará con el futuro de las plataformas en Colombia? Todavía aplaude cada uno de los jugadores cada vez que hay una recuperación. Lo primero es que el gobierno presentó el 20 de un proyecto de ley al Congreso, eso por supuesto lo tendrá que discutir el Congreso antes que sea ley, antes que sea realidad, pero pues una propuesta de política un poco lo impactante. Que en vez de avanzar con la regulación de las plataformas de movilidad, lo que hace es retroceder con un intento abierto, evidente, de prohibición. Estamos hablando, Joana, de un proyecto de ley autoritario, regresivo. Es un viaje en el tiempo hacia la edad de piedra, en donde básicamente lo que hace es que se declaran como ilegales los servicios que se prestan a través de plataformas con vehículos particulares y que usamos millones de colombianos, sea por calidad o por seguridad o por precio o por todas las anteriores, y establece un ramillete de medidas, cada una más grave que la otra, orientados, digamos, a asfixiar ese modelo en donde participan plataformas, participan ciudadanos que son usuarios y participan ciudadanos que trabajan con su vehículo particular a través de las plataformas. Sí, en esa parte, bueno, hay que separar este tema, porque por un lado están los usuarios que utilizan este tipo de plataformas en su día a día, y por otra parte están esas personas que dependen, que pues tienen su trabajo, dependen de estas plataformas para sobrevivir. ¿Cómo ves estos dos frentes? Primero hablemos un poco del conductor del vehículo, hablemos de esas multas que pueden tener este tipo de conductores de las plataformas tipo Uber, Cabify, InDrive. Bien, Joana, a ver, aquí el mundo de los conductores de aplicaciones es un mundo muy diverso. El año pasado, y muy grande, hubo cerca de 1.2 millones de cuentas de conductores que prestaron por lo menos un servicio con un vehículo particular a través de una plataforma. Obviamente una persona puede tener cuentas en más de una plataforma, entonces estamos hablando de por lo menos 300.000 o 400.000 personas que generan ingresos así. Hay desde personas que se dedican tiempo completo a esa actividad, personas mayores que son excluidas del mercado laboral y ahí encuentran un refugio para generar ingresos sin ser discriminados, madres cabezas de familia que en un país que sigue desafortunadamente recargando la tarea del cuidado familiar del lado de las mujeres más que de los hombres, encuentran en este trabajo la flexibilidad para trabajar cuando las labores de cuidado se lo permiten, estudiantes que salen a completar el dinero para sus estudios o para sus planes manejando unas horas a través de un vehículo que opera a través de plataforma, personas que a mí me pasa mucho, yo soy usuario diario de estos servicios y muchas veces cuando pido un servicio a las 8 de la mañana o a las 6 de la tarde, quien me lleva es una persona que va a trabajar o que está volviendo de su sitio de trabajo y simplemente para generar un ingreso extra, pues lleva a alguien de ida y de venida. Entonces acá hay un mundo muy diverso, pero en lo que coincide es que esto es una alternativa de ingresos muy importante para muchos colombianos. Y desafortunadamente con este proyecto de ley, esa alternativa de ingreso pues se ve socavada por varias razones. La primera es que este proyecto propone inmovilizaciones inicialmente de 60 días, o sea de 2 meses, cuando un conductor sea sorprendido prestando este servicio, de 90 días a la segunda vez y de 120 días a la tercera. Es algo que es completamente, digamos, desconsiderado de la realidad social
de estas personas a quienes quitarles el vehículo es como quitarle un carpintero su martillo. Lo segundo es que también hay otros elementos que vienen ahí para meterle más presión a esos conductores. Por ejemplo, una medida que bastante insólita y comentada hoy, con las copropiedades, con los conjuntos de propiedad horizontal, multas de hasta 726 millones de pesos por facilitar o permitir el parqueo de estos vehículos en sus instalaciones. Entonces, acá, digamos, en grandes ciudades, yo vivo en Bogotá, que la mayoría vivimos en propiedad horizontal, pues uno se imagina al vigilante ahora no solo encargado de la seguridad, sino angustiado, y tal vez tengan que ir, digo, jocosamente los miembros del consejo de administración a mirar a ver quién está parqueando y quién no, porque si no les van a meter una multa que les arruina el edificio. Es completamente absurdo, digamos, que se sancione una propiedad horizontal por quien le parquea al frente. Pero además hay más elementos que asfixian al conductor, le ordenan a los alcaldes ejercer labores de persecución muy intensas en los puntos de alta demanda, o sea, donde más trabajo sale, en los centros comerciales, en los aeropuertos, en los terminales, en los hoteles. Así que esto viniendo además, permítame el comentario, Joana, de un gobierno de izquierda, pues sorprende que vengan tantas medidas dirigidas a afectar a quienes son en realidad estas personas, que en su gran mayoría son personas de clase. Hablemos específicamente de las multas, porque también este proyecto de decreto de ley es muy claro en cuanto a las multas que tendrían los conductores. Hasta ahora, bueno, las personas que se conectan, estamos hablando un poco de esta medida, y para eso, bueno, el proyecto de decreto, y para eso tenemos a José Daniel López, quien es el presidente de Alianza IN, que es el gremio que reúne a estas plataformas. José, ¿a cuánto podría ascender una multa si llegan pues, a sorprender o mejor dicho, a tomarse a un conductor en ese plan, haciendo de Uber, haciendo de Cabify, de Didi? Esa multa, que es el comparendo de 12, hoy es de cerca de un salario mínimo y además va acompañada de movilización. Lo que agudiza este proyecto es que ya no es solo eso, sino son inmovilizaciones de hasta 4 meses, o sea, los sacan completamente de la cancha. Pero además la posibilidad de defensa de ese conductor a la hora de comparendo es mucho más difícil, porque hoy lo que pasa es que el panorama jurídico de estos servicios no es claro. La ley de transporte es de los años 90, estos servicios el primero llegó a Colombia hacia el año 2014 o 2013, hay sentencias, por ejemplo, de la Corte Suprema y del Tribunal de Cundinamarca que dicen que hay que ver con mucho cuidado estas sanciones, estas decisiones de autoridades, porque acá se expresa un derecho humano, que es el derecho a disfrutar de los avances científicos y tecnológicos. Eso lo dijo la Corte Suprema, pero si este proyecto de ley llegara a ser aprobado por el Congreso, lo que se va a tener ya es un carácter de absoluta ilegalidad con absoluta certidumbre en esas sanciones. Pero ahí, y permítame el comentario, no solo pierden los conductores, también pierden los usuarios, ya que si uno revisa la norma uno encuentra que a quienes faciliten o participen de alguna manera de estos servicios, distinto a los conductores, sean personas naturales o jurídicas, los pueden acusar de facilitación del llamado transporte ilegal, y para ellos les toca 4.700.000 para cada viaje. Así que a las personas que nos siguen hasta ahora hay que decirles que lo que el proyecto de ley del gobierno quiere es que si toman un servicio de aplicación de cualquiera de las aplicaciones con vehículo particular, en el evento en que se apruebe este proyecto de ley, porque apenas lo presentaron, pues les van a poner multas de casi 5 millones de pesos por cada viaje. Lo mismo pues a las empresas de plataformas, cosa que cercena completamente las libertades de los ciudadanos, que tenemos todo el derecho a escoger, sin que el Estado se meta en eso, cómo nos movemos por la ciudad. Es decir, que si se aprueba este proyecto de ley, tanto los conductores como los usuarios tendrían multas que superarían el salario mínimo. Para el caso de los usuarios, para ese usuario que pide ese servicio en la plataforma, sería una multa de 4.700.000. Así es. Entonces hay multas para los usuarios, hay multas para los conductores, multas para las plataformas, e incluso multas, acá vienen, digamos, como unas prohibiciones y sanciones realmente para todo el mundo. Yo le quiero contar, Joana,
A las copropiedades, ya se lo decía, multas de hasta 726 millones por no andar persiguiendo conductores de aplicación. A los congresistas, y ojalá alguno esté viendo, para que revise el proyecto de ley, le estoy hablando del proyecto de ley de régimen sancionatorio del sector transporte, en el artículo 69, un artículo que se llama Obligaciones Especiales de Personal Vinculado con la Administración Pública, que dice que todos los que estén metidos en temas de regulación o de transporte, eso incluye al Congreso, eso incluye al Consejo, incluye a los alcaldes, no pueden emitir opiniones favorables hacia esta actividad que el proyecto clasifica como ilegal. O sea que se toma el atrevimiento del proyecto de ley de decirle a los congresistas y a otras autoridades públicas elegidas popularmente qué pueden decir y qué no pueden decir. También hay sanciones para los aeropuertos y terminales económicas cuantiosas de cerca de 300 millones. Ese es el máximo sancionatorio si, por ejemplo, permitieran que hubiera una pancarta o una valla, alguna plataforma que intermedie estos servicios. Así que es verdaderamente un acervo de medidas, todas represivas, todas sancionatorias, que no resuelven ningún problema. En el mundo, lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando, Joana, es que el tema de las plataformas se está regulando y acá en Colombia, como el salmón, navegamos en la dirección contraria y es en la dirección de la prohibición. Definitivamente no puede ser. O sea, Daniel, la preocupación que tienen los usuarios ahora, ¿las plataformas continuarán prestando el servicio en Colombia o con este proyecto de decreto eso pues inhabilitaría las plataformas en el país? Porque muchos usuarios en horas de la mañana estaban consultando con Portafolio si podían seguir prestando bueno, pidiendo sus servicios por este tipo de plataformas. Joana, hoy es solo un proyecto de ley y esto no tiene ninguna validez jurídica, ya que es bueno hacerle pedagogía a quienes nos ven hasta que complete 4 debates en el Congreso y eso toma un tiempo. Entonces hoy no ha cambiado nada, hoy estamos hablando de un proyecto, de una propuesta, de una iniciativa del gobierno muy inconveniente porque todavía no ha cumplido el trámite que debe cumplir. Hoy los ciudadanos pueden entrar a cualquiera de las plataformas digitales de movilidad y solicitar sus servicios sin ningún inconveniente y mañana y pasado mañana y durante un tiempo sin duda lo van a poder seguir haciendo. Lo que nosotros estamos advirtiendo es que si el gobierno no recapacita y no retira este proyecto de ley, o si el Congreso no se pone en la tarea de hundir este proyecto de ley, sí vamos a llegar a un panorama muy complicado en donde va a ser tal el volumen de sanciones, de prohibiciones, de imposibilidades, que seguramente un conductor se la va a pensar 2 veces para salir a prestar el servicio, para salir a trabajar con semejantes riesgos, y para las propias plataformas pues va a ser un elemento o un entorno de inseguridad jurídica en donde cada una tendrá que tomar decisiones frente a un entorno que es aún más adverso que el que tenemos hoy, en donde Colombia no ha avanzado en regulación, está quedado, pero pues es que ya lo que quieren es prohibir y eso sí es irnos para acá. Salario mínimo con el alza en el 2026 ha sido pues de mucha preocupación para muchos colombianos. ¿Tú crees que las plataformas se estaban convirtiendo como en esa otra entrada extra para esos colombianos que veían este alza o que veían en todo lo que pasa a nivel económico un nuevo apoyo? Esa pregunta es muy importante porque las plataformas tienen una función social muy importante. Yo muchas veces, digamos, en conversaciones sobre este tema, muchas veces lo que la gente dice es que le gusta el trabajo en plataformas porque es independiente, porque la gente trabaja cuando quiere y deja de trabajar cuando quiere. Eso por supuesto es muy importante, pero algo que no se comunica lo suficiente y que a mí me parece muy importante de este sector o de estas opciones es que es trabajo con bajas barreras de acceso. Si una persona como yo quiere trabajar dentro de 1 hora y generar ingresos con su vehículo particular para llevar a su familia, lo puede hacer, simplemente tiene que hacer un registro, una validación de, digamos, de su estatus jurídico, de sus condiciones ante la plataforma y arranca a trabajar. Un conductor de plataforma no tiene que pasar de la hoja de vida a nadie, no es empleado, no le hacen un examen médico, simplemente sobre la base de tecnología tiene un proceso de abordaje e incorporación a la plataforma en donde si todo sale bien va a estar trabajando en muy poco tiempo. Entonces cuando ocurren situaciones económicas complicadas, cuando se genera mucho desempleo o cuando crece la informalidad, las plataformas cumplen un papel de amortiguación de sus de personas, por ejemplo ocurrió en la pandemia, que pierden sus trabajos por distintas razones, sean decisiones del gobierno o consecuencias del mercado,
estas plataformas, pues que puede hacer una persona, digamos que toda esa empleada pero tiene su vehículo, sale a trabajar y con eso logra pagar las cuentas, eventualmente en unos casos ganará más, en otros ganará igual o ganará menos, pero logra llegar a fin de mes. Entonces también como para esas estacionalidades de la economía, esta es una forma muy fácil en la que los colombianos logran sobreaguar, sea porque quieren dedicarse a esta actividad o porque quieren complementar ingresos o porque como en el caso que usted señala, cuando digamos hay despidos masivos, pues es una forma de seguir generando ingresos al día siguiente a pesar de eso. Por supuesto. José Daniel, aquí internamente preguntan, muchos de estos usuarios que prestan el servicio como conductor de estas plataformas sienten temor de que los puedan parar hoy, mañana, pasado, algún policía, alguna autoridad. ¿Qué le dice a esos conductores que pueden tener este tipo de situaciones en los próximos días? Pues Joana, esa situación siempre ha estado acá. No es nuevo que cuando uno toma un servicio con vehículo particular, pues nos sentemos en el asiento de adelante o eventualmente el conductor pida alguna previsión por si es interrogado o si le hace preguntas a la autoridad de tránsito. Yo creo que eso todos lo hemos vivido y eso responde a que la interpretación de la norma, no la norma en sí misma, pero la interpretación de la norma que hace la superintendencia del ministerio es una interpretación bastante anticuada en donde dice, oiga, estos servicios no están habilitados, simplemente no se pueden prestar, cuando usted tiene sentencias judiciales que le dicen lo contrario. Pero ese es un panorama en donde hay una zozobra y una angustia, pero no hay una prohibición rotunda. Si avanzamos a la prohibición rotunda, que es lo que propone este proyecto de ley, en donde hay movilizaciones de hasta 4 meses, multas de hasta 4.700.000 para los conductores, posibilidades de bloqueos a las plataformas a través de intervenciones de modelos de negocio, posibilidades de multas a, digamos, actores que hacen parte del ecosistema como centros comerciales, hoteles, propiedades horizontales, pues vamos a tener una situación muchísimo más crítica y seguramente mucho menos estimulante para usuarios, conductores y para la propia inversión privada en este país en cuanto a este tema. En esa parte empresarial, ¿cómo están las empresas? ¿Qué les dicen las empresas que hacen parte del gremio Alianza en Colombia? ¿Cuál es la preocupación de las plataformas hoy, 2 de febrero del 2026? Joana, naturalmente hay una preocupación y esa es una preocupación gremial, es fruto de un análisis de estas empresas y del gremio en sí mismo a este proyecto de ley. Pero también yo lo quiero decir por las empresas que representamos, pero por el gremio, lo digo además de manera particular. Nosotros estamos abiertos al diálogo y no estamos haciendo esto para agudizar un conflicto o una diferencia, sino para advertirle al gobierno públicamente que se están cometiendo errores en un proyecto de ley, que vale la pena que lo revise y que hacemos un llamado muy claro al retiro de ese proyecto de ley. Yo le quiero contar, yo creo que hasta hablamos de eso en esa época, hace 2 años estábamos en una situación muy parecida. El gobierno presentó un proyecto de ley también de régimen sancionatorio, con medidas más o menos parecidas a estas. Y eso causó un escándalo nacional y el gobierno, para sobreaguar el escándalo, nos citó una mesa al gremio, a las asociaciones de conductores que trabajan a través de plataformas y acordó con nosotros que no presentaría este proyecto de ley hasta que no se concertara con todas las partes. Esa fue la última vez que nos reunimos, fue la última mesa más bien sobre el tema. Nunca hubo una concertación, nos enteramos de este proyecto de ley por su radicación en la página del Senado. Qué bueno sería que más vale tarde que nunca retomemos el diálogo y que el gobierno se dé cuenta del error que está cometiendo para la tranquilidad de millones de ciudadanos que de un modo u otro participamos en este proceso. En el peor de los escenarios, ¿las aplicaciones estarían pensando salir del país si este tipo de proyectos avanzan en Colombia? Pues Joana, yo creo que esa no es una pregunta de fácil respuesta en mi caso en este momento. Hoy yo la verdad ese escenario no lo he contemplado con mis agremiados. Nosotros creemos en las instituciones colombianas, yo creo en la capacidad del Congreso de la República de hacerle contrapeso a este tipo de iniciativas inconvenientes. También guardo alguna esperanza, ojalá no ingenua, de que el gobierno se eche para atrás y caiga en cuenta del grave error que ha cometido y eso no desdeciría ni sería una derrota política, sino demostraría altura porque
La altura no está en no equivocarse, sino en reconocer los errores y en enmendarlos. Entonces nosotros no hemos llegado, digamos, como a contemplar qué pasaría en ese escenario. Lo que sí le puedo decir es que si esto se aprueba como viene, pues básicamente vamos a enfrentar una asfixia operativa y unas condiciones de inseguridad jurídica complicadas y sin precedentes en el mundo. Ya para ir cerrando, José Daniel, el mensaje tanto para los usuarios que toman este tipo de plataformas, que usan diariamente plataformas como Uber, Didi, InDrive, y para esos conductores, para esas mujeres y hombres que utilizan estas plataformas como su trabajo del día a día. No, a ellos es un mensaje, digamos, ellos están en un pedazo del ecosistema y nosotros en otro. Ellos prestan unos servicios que son la esencia, son el corazón de esta labor. Las plataformas son intermediarias tecnológicas, pero ellos lo que hay que decirles es, primero, enfatizar en que este es un proyecto de ley, no es una ley, no es algo que está en efecto. Pero segundo, que su voz es muy importante, que su expresión, por supuesto por los cauces pacíficos y por los cauces democráticos, pero que se expresen, que manifiesten su preocupación, que se lo digan al gobierno, que se lo digan al Congreso, porque si hay un sector que perdería muy gravemente si se aprueba este proyecto, es sin duda el de los conductores de plataformas. Ya lo decía, casi 1.2 millones de cuentas, al menos unos 300 o 400 mil colombianos que trabajan en esta actividad, y pues que desafortunadamente hay una iniciativa que pretende fijarle sanciones que son tan graves y tan amenazantes que seguramente lo que buscarán será inhibirlos de esta actividad. Y acá pues lo que estamos justamente buscando es que ese proyecto se quede en eso, se quede en un proyecto y no llegue a ser realidad. Ya para ir cerrando, José Daniel, estamos en un año electoral, un año de muchos retos. Para el próximo gobierno que entre, ¿cuál va a ser el mayor desafío en cuanto a las plataformas, a cuanto a la movilidad y sobre todo el uso de estas plataformas para conectar usuarios y conductores? Joana, hay que hacerle un llamado a las consultas presidenciales, a las elecciones presidenciales de todos los matices, para que dejen atrás el miedo que ha caracterizado a este gobierno y en los anteriores. Es que ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el penúltimo se movió un dedo por resolver esta situación. Hoy esta es una situación que es absolutamente consolidada, que le resuelve problemas a millones de personas, pero que no tiene un marco jurídico que ayude a resolver, digamos, problemas y controversias. Además de una causa popular, ciudadana, la gente hoy no está feliz con el proyecto, para nada, la gente está, perdónenme la expresión, emberracada, porque se le están metiendo con su trabajo y con su libertad. Entonces, ojalá en las campañas presidenciales lean que llegó el momento de regular de forma moderna, de regular de forma inteligente, de regular con justicia para equilibrar la cancha, pero la solución no puede seguir siendo echar el balón para adelante, y mucho menos prohibir, que es lo que pretende este proyecto. Claro que sí, José Daniel. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y a todas las personas que hasta ahora se conectaron con nosotros en un portafolio live para conocer un poco más sobre este proyecto de ley que pondría en jaque a las plataformas de movilidad en Colombia. José Daniel, como siempre, un placer tenerte en portafolio, por aceptar siempre nuestra invitación, nuestro llamado. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana, por esta invitación y saludos a todos los televidentes. Y a todas las